Bueno, Elisa... Estoy lista para el examen. No, por favor, al contrario, esto va a ser Bueno, buenos una días, charla. un beso enorme a todos. Bienvenida a Rosario y bienvenida al Congreso de Economía Provincial de la Fundación Libertad. Bueno, en charlas anteriores he ido de lo general a lo particular y me gustaría que empecemos de esa manera, si no le parece mal, tratando de hacer una descripción de este momento de la política argentina que a cuánto le dirás lo mismo, muchas veces se dice, ¿no?, de los novios a las novias, pero ¿cuántas veces dijimos que este era un momento clave de la historia y siempre pasaba alguna cosa para que esa oportunidad o ese cambio, en todo caso si se produciera, para profundizar lo complicado y lo mal que veníamos? Pero este parece de verdad ser un cambio importante en la historia política de la Argentina. No sé si usted lo ve de la misma manera. Que en realidad estamos en la disyuntiva de dos caminos. O repetimos la historia o salimos a la República, y esto es simple. Y daría otra respuesta. Con el PJ volvemos a repetir la historia. Hay que armar una alternativa claramente republicana, ética y desarrollista en lo económico, cambiando la estructura económica e institucional del país, sosteniendo esta Constitución para que el país pueda desarrollarse y tener estabilidad institucional por 100 años. Sin estabilidad institucional no hay crecimiento económico sostenido. La Argentina ha sido como un infarto en lo institucional y un infarto en lo económico. Por eso este artículo, este programa que se está haciendo y que trabaja un gran investigador del CONICET, creo que salió antes de ayer en La Nación, pero yo estuve con él, Korenberg, muestra cómo a partir de 1930 el crecimiento es del 2%. Es decir, que nosotros no podemos salir de una Argentina estancada o creciendo exclusivamente mucho menos que otros países si no es con estabilidad institucional. Y acá hay dos culturas, una cultura que desprecia las instituciones y una cultura hasta ahora minoritaria que cree que lo institucional es central para lo político. Ahora, y para lo económico, ¿no? Porque acá el título de la charla es La sociedad argentina y el futuro del país. ¿Qué rol ha cumplido especialmente todos estos últimos años la sociedad argentina que ha convalidado de alguna manera muchas de las cosas que han pasado? No, yo creo que en muchos casos ha convalidado y que en muchos casos ha hecho apuestas que terminaron en fracasos, ¿no? Como es el caso de la Alianza. Lo que pasa es que uno nunca porque fracase debe dejar de intentar. Yo soy la expresión más viva de una muerta que me llevaban gladiolos, hace 2 años del 1,8 que resucitó. El caso es que uno nunca debe dejar de perseverar en un camino. Y a mí me parece que el principal problema que tenemos como sociedad es que no creemos que la libertad sea un trabajo, la libertad es un trabajo, y segundo, que solo de la perseverancia hay un triunfo duradero. Nos gustan las modas, nos gustan las apariencias, nos gusta el marketing, porque ha formado parte de la cultura política, de la cultura en general de la Argentina desde los años 20, desde 1910, 1920, somos copistas, somos lo menos denso cultural de América del Sur. Para ir haciendo una charla de esto. Y en las zonas de puerto peor. Bueno. En las zonas de puerto peor, como Buenos Aires, como Rosario, hay un gran cambio, una gran circulación, no es lo mismo ser puerto que no ser puerto. Decía que para llevarlo... Yo soy una vieja mujer pública de puerto, ¿se dan cuenta? Sí, ¿no? sí. Porque bueno. nací al lado del Paraná. Pero le iba a preguntar justamente, mezclando un poco las cosas, no llevarlo tan estructurado esto, ¿cómo explica usted esos picos y esos valles que ha hecho en su carrera, especialmente electoral, Elisa? Porque ahora está subiendo un pico, pero viene de un valle importante. De un abismo, podrías decir. Bueno, no sé si tanto. Yo creo que me da la impresión de que cuando uno abraza una causa, está más allá de la derrota o la victoria circunstancial. Sí, pero no desde su lugar, ¿eh? Yo digo, ¿cómo lo explica desde el lugar de la sociedad argentina? Es que cuando estamos de fiesta nadie quiere tener una mala mensajera.
Vos imaginate, estamos todos de fiesta, llego yo, dice, cuidado que nos están robando toda la parte de atrás de la casa. Ya llegó esta que molesta, hay que castigarla, si ahora estamos de fiesta. Y después resulta que cuando abrimos el patio nos dimos cuenta que nos habían robado todo y dijeron, mirá, la gorda tenía razón, che, ¿cómo no la escuchamos? Bueno, pero ahora... Pero en las fiestas solo hay que dar buenos mensajes. Y mi historia política es decir la verdad. Y además es mi sentido de la vida, y es nuestro sentido de la vida. Yo no voy a mentir. No voy a mentirle al pueblo que me votó, no voy a mentirme a mí misma, no le voy a mentir a los empresarios, ni a los obreros, ni a los pobres, ni a las clases medias, porque me parece que no tiene sentido. Creo que la verdad sana, que la verdad libera, que la verdad hace crecer, y no soy cómplice ni de las estructuras de marketing, de asesores de imágenes, de campañas publicitarias. No nos dejamos financiar por grandes empresas para tener esta libertad de acción absoluta que tenemos. Y además, el poder es un instrumento, es una herramienta para cambiar culturalmente la sociedad. Y yo veo que en general en la clase política argentina les gusta tragarse la pelota y no llevarla. Por eso después terminan inflados de poder. Y algunos muertos e inflados. Por supuesto que... No, se puso nervioso. No, pero yo por supuesto que convalido lo de la verdad y demás, pero parece, insisto con la sociedad argentina, parece que en algún caso la sociedad dice, mentime que me gusta, porque no puedo entender, yo todavía a esta altura no puedo entender cómo un funcionario, que es el funcionario estrella del gobierno nacional, que tiene todos fracasos, como el secretario de Comercio, pueda seguir en su posición, insisto, casi como el funcionario estrella, y ese sí que miente bien, ¿eh? A ver, no es lo que miente. ¿Cuántos son los empresarios que se han arrodillado ante la presión de Moreno? Esta es la pregunta que hay que hacer. Muchos. Todos. Bueno, no sé. Con excepción de 3, 4, 5. Esta es una Argentina sin ciudadanía. Si en una Argentina con ciudadanía, quienes se enfrentan con un patotero prepotente e inmoral como Moreno, se plantan por dignidad, los morenos no existirían. Los morenos existen porque se lo permitimos. Y a muchos empresarios hasta se ríen, pero les digo que muchos hacen buenos negocios con Moreno. Y si no, pregúntenle a las cerealeras, a las grandes. Estamos así, vieron que se pone eso silencio, no se pongan así. Yo no quiero interrumpirla y como usted hace silencio a veces le digo, me meto. Sí, vos decís porque... No, pero no quiero interrumpir su idea. A ver, hay algunos que han hecho negocios con esto, porque finalmente el orden económico, que es lo que hay que cambiar en la Argentina. A ver, este modelo económico, no el de Cristina, yo diría más que Cristina es la etapa más degradada, más corrupta de un orden económico que existe hace mucho tiempo y que perjudica enormemente a las provincias argentinas y a grandes sectores de la provincia de Buenos Aires y de la propia capital. Es un orden económico donde los únicos que pueden funcionar son los que obran como monopolios y tienen relaciones estadocéntricas. Y donde los pequeños, yo les diría los medianos y grandes en términos provinciales, no grandes en términos del puerto de Buenos Aires, los grandes acá en Rosario, etcétera, no pueden funcionar. Y si funcionan, tienen que funcionar con parte en la ilegalidad. Hoy una pyme o es ilegal en muchos de sus aspectos o quiebra. Entonces, toda la política ha dicho, tenemos un programa especial para pyme, como tenemos un programa especial para los desocupados. Es decir, que tenemos políticas sociales para las pymes, lo cual quiere decir que el orden económico en la Argentina no está construido para la pequeña y mediana empresa. Y esta es la propuesta que hay que cambiar. Nosotros estamos trabajando con un equipo, yo no tengo esos equipos de marketing, de campaña, pero tenemos a 4 tributaristas y a 4 economistas trabajando, yo les dije, tenemos que ir a una estructura económica y consecuentemente fiscal que favorezca absolutamente
a los pequeños, medianos y grandes, no a los pequeños, a los entrepreneurs, para que sean medianos, para que sean grandes, para que haya competencia, y hay que bajar impuestos y los tienen que pagar todos. Hay que bajar impuestos y hay que simplificar impuestos con esta carga impositiva de la nación, de las provincias y de los municipios. No hay crecimiento ni desarrollo posible. Y tiene que haber organismos dentro del Estado, un organismo autónomo tipo TRAS, estamos pensando, tanto para la agricultura, la ganadería y toda la industria ligada a esto, como también para los emprendedores en términos creativos. Acá tiene que haber TRAS. Tiene que haber desarrollo de los entrepreneurs, ubicación de mercado, pero tiene que haber un orden económico que lo favorezca. Y voy a poner una prueba de cómo a nadie le importó jamás la pyme. ¿Cómo puede ser que el secretario de pequeña y mediana empresa de la Argentina lo haya puesto siempre una de las dos transnacionales de origen argentino? Es decir, Techin. Yo no tengo nada contra Techin, ni menos contra Paolo Roca, aunque ahora está con de Mendiguren. Ahí. Está. Esto también quiero decir. ¿Cómo puede ser que de Mendiguren sea el representante de los industriales en la Argentina? ¿Usted cree que de Mendiguren es representante de los industriales honestos de la Argentina? Yo me niego a pensar eso. No, yo prefiero no responder. ¿Está claro? Entonces, esta es el enclave permanente. Y yo los paré el otro día. Son llamados círculos rojos. Yo los paré el otro día porque les dije, yo la denuncio por golpista, pero tengan ustedes en cuenta, porque las ansias devaluacionistas de Mendiguren son incontrolables. Que queden en el medio las pymes, que queden en medio las clases medias, las de ingresos fijos, no le importa. No le importa. Entonces, también tenemos que empezar los industriales ahí un orden distinto. Los industriales son estos de todo el interior del país. Los ligados al agro, la metalmecánica. Vos recorrés los pequeños pueblos con buenas industrias en Córdoba. Vos tenés el ejemplo de la zona sur de Santa Fe, tenés el ejemplo de Rafaela, Armstrong, etcétera. Bueno, hay que tener otra representación. Porque si la única representación posible ante el poder son las grandes comercializadoras, el productor quedó en el piso. Con ella pacta Moreno. Si Moreno solo pacta con los supermercados, este es un orden económico oligárquico. ¿Dónde quedan en el piso? Los que producen. Y si los únicos que pactan salarios y etcétera están en la Unión Industrial Argentina, donde todos, con los sindicatos, donde todos son empresarios, todos son pobres, pero todos son grandes empresarios, los sindicalistas y los empresarios. Esta es la Argentina que hay que cambiar. ¿Qué hizo Cristina? Dijo, yo no quiero esta corporación, quiero otra. ¿Cuál es esa corporación? De testaferros de Néstor Kirchner. Cristóbal López, Lázaro Báez. No se cambia una corporación de este tipo por otra corporación más corrupta. Se cambia por un orden económico de desarrollo donde tengan participación y consenso los sectores que quieren ser decentes y exitosos. Yo creo que la Argentina tiene una clave. Hay que demostrar que ser decente, ser creativo, es ser exitoso. Y hay que sacarle a la centroizquierda el prejuicio, que esto es lo que estoy tratando de hacer. Yo vengo de la centroizquierda. Hay que sacarle el prejuicio de que tener dinero o que tener apellido tradicional es una maldición, porque esto es ridículo. Justamente las naciones que tienen desarrollo son gente que apuesta a la industria, que quiere trabajadores, entrepreneurs, es decir, una Argentina próspera, pero no una Argentina dirigida por delincuentes. Elisa, a cualquier oposición del mundo, uno le pregunta, ¿qué funcionario te gustaría tener enfrente en el gobierno nacional para poder criticarlo y hacer una campaña? Y uno diría, hay uno que haga un cepo, que prohíba las importaciones, que saque una tarjeta que nunca sale, que sea maleducado, que sea... Y yo veo que acá la oposición no ha, entre comillas, aprovechado esa circunstancia. Yo no le pego a los muertos.
Bueno, pero no sé si está tan muerto. Ahora a lo mejor está un poco herido. Mire, a mí Pero no hace años que viene. Yo defiendo a la gente que no se puede defender. Y ataco a los grandes que todos se callan, como debido, como Kirchner, como Cristina. De los personajes menores que dependen de ellos se ocupan los demás, que son los que no se ocuparon. De los personajes menores de un sistema se tiene que encargar el empresariado. De los personajes mayores se tiene que encargar uno. Yo denuncié toda la corrupción y denuncié por asociación ilícita y demostré, como en el vaciamiento de YPF entre Bruffauf y Kirchner, todos los grandes delitos, pero no me puedo ocupar de personajes menores. Los personajes menores fueron mayores por responsabilidades de los que tienen responsabilidad en la Argentina. Poder económico y respaldo. No le pidan a una mujer que es pobre, que está enriquecida pero no tiene techo, que se ocupe de personajes menores. Porque si no es muy fácil. Y si no, pregúnteselo a otros políticos. A ver, acá hay una gran pregunta que nadie le hace cuando viene Mauricio Macri, cuando viene, ¿cómo se llaman los otros? Ahora aparecieron un montón. Massa, de Narváez, qué sé yo. Nadie le pregunta por qué no hicieron nunca una denuncia de corrupción. ¿Por qué no le preguntan ustedes a los hombres las cosas que me preguntan a mí? Vamos a preguntárselo. Elisa, ¿qué viene después de octubre? Me encanta esto de pelear, ¿viste? Esto Sí, me hace pero bien. yo se la voy a devolver, entonces. Porque es el... Sí, sí, porque entonces me ha entretenido. Dale, Sí. sí, a mí me encanta. No, ¿qué va a pasar después de octubre? ¿Qué No pasa? No sé. Bueno, Digo, a ver, no es modelo. El vaciamiento es un modelo de vaciamiento. Termina por energía, termina por falta de reservas, es decir, la energía. Y hoy solo el campo, miren, solo el yuyo maldito sostiene e impide que haya una tragedia económica en la nación. Así que chapó al campo argentino, que voy a seguir defendiendo absolutamente siempre, y a toda la industria ligada al campo, pero que tiene enormes problemas ya en economías regionales, que tiene enormes problemas con insumos y con falta de previsibilidad en trigo y maíz. Por eso cada vez estoy más segura que la política que desde el 2006, no, desde el 2005 y sobre todo a partir del 2007 nosotros implementamos de dejar en paz al campo, de fomentar la diversificación, de bajar las retenciones en todos los productos e ir bajando uno a uno en soja, nos hubiera dado una perspectiva enorme y tratando de encontrar que esa inversión, que esa gran rentabilidad se ubicara en una complementación de la producción con industrias de la comunicación y con industrias ligadas a la alimentación en cada una de las ciudades argentinas. Este era el modelo del país. Educación, comunicación, creatividad y toda la industria ligada al campo. Eso se vació. Energía, tenemos que pagar aproximadamente 7.500 millones de dólares por año. El presupuesto prevé 10.000 millones de deuda. Reservas aún con papelitos de libre disponibilidad, estaremos en 26.000, 27.000. Si usted paga 7.500, a fines del 2014 no tiene reservas en el Banco Central, lo cual determina corrida bancaria y devaluación asimétrica. Algunos quieren anticipar si no hay políticas de corrección. Ayer escuché a Heller, o antes de ayer, en el debate, y dijo, no vamos a cambiar nada. Y la miré espléndida a la presidenta en Nueva York, que la verdad que está lindísima, y dije, está en la nube. iCloud. Con lo cual nosotros tenemos una presidenta en la nube y grandes problemas de coyuntura y ya de estructura económica. La pregunta es, cerrados los mercados internacionales, con 10.000 millones de dólares que el gobierno está subsidiando el dólar turístico, van a tener que ir a separar esto.
Con los ingresos que quedan, la verdad, más el precedente que significa la pésima estrategia de defensa en Nueva York con el juez Grecia, más el problema de la energía, que es central, sin una presidenta capaz de dar solución a estos problemas, y en derrota y con la pelea de sucesión del PJ. Lo clave acá es la pelea faccional del PJ. La transición es muy difícil y es necesario, ahí el poder regresa al Parlamento. El Parlamento va a tener un rol, no para sacar leyes, sino para controlar un proceso muy difícil, y por eso me parece importante que uno tenga la mayor cantidad de votos posible, no porque no vaya a ser diputada, sino para poder conducir un proceso a la República. Hay algunos que no lo quieren conducir a la República, ¿eh? Los que quieren la vuelta al pasado quieren una transición de unidad nacional donde los opositores nos hagamos cargo del desastre para que después el candidato del PJ diga yo no fui y vuelva. En consecuencia yo les contesté, todo lo paga el PJ. En la línea sucesoria va a ser PJ la presidenta, PJ el vicepresidente, PJ la presidenta provisional del Senado y PJ la presidencia de la Cámara de Diputados. Y PJ la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, porque alguna vez tiene que haber justicia histórica. A mí con el cuento de la unidad nacional, a pagar los costos de una banda de ladrones que saquearon el país, no voy a estar. Eso es lo que quiere el Círculo Rojo, y como yo no soy domesticable, les dije no. Ahora, Elisa, una cosa, porque en la oposición... Pobrecito. No, le quiero hacer esta pregunta. En la oposición no son todos iguales también. Hay muchos que, salvo por las formas, se le parecen bastante al kirchnerismo o al PJ. Entonces, yo entiendo, eso me parece fantástico, pero digo, y del otro lado, ¿no hay lobos disfrazados de... PJ disidente? Por ejemplo, pero puede haber otros también. Sí, hay algunas prácticas. A ver, hay un sector. Hay que revisar un poco cómo hay un sector de otro partido, que ustedes lo ven, el Partido Radical, que muchas veces se pliega como socio al PJ. No todo el Partido Radical, pero parte. Por eso ustedes saben lo que a mí me cuesta tanto y sufro tanto las uniones. Todo el mundo me pide, Lilita, unite, pero viste, ayer se fue un diputado radical para dar quórum. Sí. Corruptos hay en todos lados, pero yo te digo, eso es corrupción, eso es corrupción. Bueno, puede ser, Las prácticas políticas corruptas son corrupción. Las prebendas y privilegios son corrupción. La relación que todo mezcla es corrupción. La corrupción solo no es robarse, tener una coima. Es corrupto un sistema donde los periodistas cobran dinero de los políticos. Es corrupto un sistema donde los políticos tienen familiares en el poder. Es corrupto un sistema con privilegios donde las empresas pagan viajes a los políticos. Es corrupto un sistema que no es de neta separación, porque lo que separa permite juntar a través del diálogo. Lo que es promiscuo acá termina en una transacción o negociación oscura acá. Entonces hay que empezar a llamar las cosas por los nombres. ¿Qué es ser corrupto? Es desnaturalizar algo. Y yo creo que la Argentina tiene profundamente desnaturalizadas sus instituciones republicanas. Después de octubre puede darse este escenario, según lo que estamos charlando, un partido justicialista que va a ir drenando hacia Scioli o hacia Massa, según parece, y un gobierno nacional que se va a ir quedando sin sustento político o electoral, pero, y esta es la pregunta, usted describe un montón de situaciones muy complicadas, especialmente en lo económico, además de lo político, pero ¿hay idoneidad en los funcionarios del gobierno para atajar semejante panorama? Una república solo sale de una república destartalada. Es decir, y un país sale de su historia con justicia histórica. Acá tiene que haber justicia histórica.
hay distintos tipos de PJ. Está el PJ que gobierna y el PJ que gobernaba hasta hace 2 semanas y ahora dice que es PJ disidente. Digo, que puede llegar a ser PJ oficial. Porque cuando los intendentes del conurbano necesiten dinero el año que viene, dejan de ser independientes para pasar a ser cristinistas. Creo, sin embargo, y esta es una, por conocer más como analista política, que finalmente el que está haciendo un juego muy inteligente de largo plazo de cara al PJ es Daniel Scioli, aunque hoy parezca el perdedor. Porque todo lo que se infla se desinfla. Sobre todo cuando lo inflas antes de tiempo. Y yo tengo además otra convicción, que parte del círculo rojo es muy torpe. Pero ¿usted cree verdaderamente que puede pasar algo? Infla de tiempo. ¿Usted cree que efectivamente hay gente que quiere que...? Sí. Sí. No tengo dudas. Y la escuché decir a usted yo quiero que Cristina Fernández termine, bueno, como queremos todos. Ahora, con estos grados altísimos de corrupción, bueno, ¿no tendría que actuar la justicia y decir, bueno, a ver, hay corrupción, no hay corrupción? Está actuando la justicia en su momento. A ver, yo le tengo pedido los juicios políticos a la presidenta. Porque la democracia también es... A ver, yo la tengo denunciada a la presidenta por asociación ilícita, por el vaciamiento de YPF. Nosotros hicimos todo lo que hay que hacer. También notificamos a la Organización de los Estados Americanos cuando la presidenta golpeó las instituciones. Y también notificamos ante las autoridades internacionales que acá se juntaba la violación institucional contra la Corte con la interna y pelea de facciones por la sucesión en el PJ. Para mí nunca fue un problema la reelección de Cristina, estaba claro que no estaba. Era un problema de campaña electoral o de llenar páginas en los diarios. Acá el problema era la interna de la sucesión del PJ. Históricamente esta pelea de la sucesión del PJ llegó un momento que abandonó. En esto es Isabel. Momento en que la pelea por la sucesión del PJ abandona a quien gobierna. Y quien gobierna, por ejemplo, en el libro de Hugo González, que era secretario legal y técnico de Isabel, son todos los sectores sindicales, salvo Lorenzo Miguel. La abandona a la derecha y ya estaba abandonada la izquierda. En este punto, estructuralmente, es Isabel. ¿Se entiende? Sí. Es decir, una presidenta abandonada, pero que puede recuperar por caja, por dominio de caja, porque se están peleando por la sucesión varios candidatos. Ahora, hay gobernadores del PJ que también quieren terciar en la sucesión. ¿Cómo se ordena un sistema político más o menos racional donde no haya muertos? Porque una de las posibilidades en las internas del PJ es que haya muertos y que muera gente inocente. Y que golpeen entre ellos, pero golpeen las instituciones. En ese golpe yo estoy tratando de separar a la sociedad, es decir, acá nadie de la sociedad que no es cristinista quiere el golpe. Y acá está la pelea del PJ. ¿Qué hacen algunos? Quieren meter a toda la sociedad en esa interna. ¿Y yo qué hago? Los separo. Le digo, si acá hay golpes a las instituciones, son coup d'état, golpe de Estado, golpes de palacio, al interior de un solo gobierno. Son ellos solos. La sociedad está fuera, los industriales decentes están fuera, los comerciantes están fuera. Esto evita, por eso hay dos caminos. O nos plegamos a esa interna, o seguimos camino a la ética y a la república. Yo les vengo a proponer a todos seguir por ahí. Y denunciar esto. ¿Por qué además este camino se separa? Porque lo que Cristina puede llegar a hacer es decir, a mí me volteó la sociedad oligárquica. No, señora. Si usted tiene un problema, su problema es con su gobierno, con su partido y con sus gobernadores, no con el resto de la sociedad. Que ni convalidó el robo, que quiere la república y que quiere la ética. Estoy separando y notificando a la OEA
para que en algún momento Cristina no invente que esto es del 55. Entonces no hay que asustarse cuando yo digo algunas cosas, porque yo no le hablo a la gente, le hablo al poder, le hablo al círculo rojo. Dije, paren, porque están haciendo un desastre. No se engolosinen, porque miran las encuestas, se juntan con esos analistas y uno que se llama, no sé, de la polis griega, no sé cómo es, y entonces especulan. Así no es. Estamos en una transición muy difícil, yo creo que salimos bien, porque veo cambiando una sociedad que necesita esto, y un problema adicional mucho más grave. Hay muchísimos sectores del FECOTA ya comprometidos con el crimen organizado. ¿Cómo es esto? Y yo quiero hablarle a la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario está en un problema muy grave de narcotráfico. Hablando con gente en el exterior, hablando con niveles de información dentro de la Argentina. Los niveles de establecimiento en la Argentina de los sectores ligados a la droga más grandes que vienen de Colombia. Y cuando estoy diciendo no estoy haciendo política, estoy diciendo lo que informan los jefes de inteligencia del narcotráfico en Colombia. Están viniendo a 2 lugares. Están en Tigre, en Nordelta, en Pilar, y ustedes saben que el narcocrimen territorializa. Compra viviendas, propiedades, campos, territorializa. Y están en Rosario. Rosario es central. Yo no sé cómo nunca nadie se los dijo un solo gobernante de algún partido político. Es la principal terminal de la principal ruta de la cocaína de la Argentina desde hace 40 años. Que es el final de la ruta 34, hecha para el narcotráfico. En un acuerdo entre poderes de la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Salta. Ustedes saben que un ex gobernador de Salta, de apellido parecido a otro ex gobernador de Salta, era el jefe del narcotráfico en el norte. La droga viene, una va a Córdoba y lo agarraron a De la Sota. La droga viene, entra está en Ceres, ahí bajan los aviones, he visto los cuadros de gendarmería, porque viene por avión y además por avión se reparte, termina en Rosario y antes repartía el cartel político. ¿Antes cuándo? Bueno, hasta que se fue Duhalde. ¿Entendió? Muy bien. Eso se descartelizó con la penetración de colombianos echados de Medellín por la política antidrogas y de otros países. Y en consecuencia, el cartel de la Argentina de la droga siempre fue político. Lo manejaba, por ejemplo, en Capital el secretario privado de Menem y en provincia de Buenos Aires Duhalde. Esto tiene que ver con la muerte de Chabrán. Esto es así. ¿Se acuerdan cuando Maradona hacía la campaña Sol sin drogas? Era para promover el éxtasis, que era un negocio de Capital, penetrando en la costa. Campaña Sol sin droga del 90 y pico, los chicos no se acuerdan. Muy bien. Esto al descartelizarse produce que pequeños grupos derivados o dependientes de otros grupos, argentinos, de otros países, dealer, jefe, empiecen a tener cocinas, porque esto pasa a partir del 2001, reconocido por De Alde en el juicio que tuvimos, porque era más rentable. Entonces, esta droga que viene o para producirla a través de cocina o para comercializarla, antes sale por puerto. Ustedes saben que sale por puerto. Ustedes saben que la droga sale por los puertos que están en el Paraná. Esto la ciudad de Rosario no lo puede desconocer.
Sale por estos puertos y sale por los puertos del sur. ¿Sabe cuáles son los puertos del sur? Zona liberada, Caleta Olivia, Puerto Deseado. ¿Saben quién controla eso? Ex senadores cristinistas y diputados. Y de Kirchner. Muy bien. Esto es lo que le está generando la pelea de bandas en Rosario. Esto se sabía, basta que alguien hubiera hablado con un embajador colombiano para saber dónde iba el cartel de Medellín. Basta que alguien haya hablado con un cónsul peruano para saber quiénes estaban entrando del Perú. Basta que se hayan informado con un jefe menor de gendarmería para decirles el objetivo es Rosario. No solo de producción y de tránsito, sino de lavado de dinero. Y esta es una ciudad a la que yo amo profundamente, a la que quiero profundamente, que está hermosa en algunos lugares y está siendo tomada por el crimen organizado en otros. Y el negacionismo, porque yo no creo que en muchos políticos haya connivencia, lo digo sinceramente. El negacionismo es no querer ver porque no me puedo hacer cargo, termina en un desastre histórico. Y creo que la bolsa de comercio, que la bolsa de cereales, que los industriales, es decir, de una ciudad tan poderosa, tienen que exigir a sus gobiernos, tienen que pedir ayuda internacional, tienen que celebrar acuerdos con organismos que están luchando contra la droga, tienen que poner en agenda esto. El que conoce México sabe que después los hijos van todos, de los narcos y de los no narcos, a las mismas escuelas, que después se van a las casas, que después se va generando una sociedad desde donde es muy difícil salir. Esto está en el conurbano, no en Capital, fíjense, está en la zona que rodea Capital, Tigre, Pilar y Rosario. Han sido los dos objetivos. Yo tengo el deber de venir a decirles, no estoy haciendo política, ustedes lo saben que esto lo vengo denunciando hace 14 años, no estoy haciendo campaña política. Pero si ustedes siguen con el negacionismo, lo digo con todas las letras, de decir no es tan grandes como antes, yo les digo, esto está descartelizado. Y al estar descartelizado es que las bandas se matan entre ellos porque están peleando territorio. Bueno, nos quedamos sin tiempo, el final es un poco una bomba, pero le quiero ofrecer a la doctora Carrera un aplauso y agradecerle mucho su presencia en el Congreso. Gracias, Lisandro. ¿Puedo decir dos cosas? Claro, sí. Bueno, sí me gustaría, para que no se vayan tan deprimidos con esta última pregunta, decirles lo siguiente. Tenemos que poder recorrer el camino de la República. Tenemos que poder recorrer el camino de la internalización y encarnación del respeto a la ley. Ser libres es un trabajo, pero tenemos que poder hacerlos. Unirse es un enorme trabajo. Cuando ustedes dijeron, Carrió, unite porque vos rompés, la verdad es que yo no rompo, a veces son más los que traicionan que los que yo rompo. Y la prueba al canto, ¿no? Algunos dicen que yo rompo, pero se van con masa. Lo que quiero decirles es que la unión de todos los argentinos es un trabajo de todos. Y cuesta unirse. Porque nos hemos lastimado mucho, porque hubo muchas traiciones, porque hemos tenido mucho dolor. A mí personalmente hacer UNEN me costó muchas noches de llanto. Y ustedes dirán, sí, porque había sido muy traicionada, porque había sido muy lastimada, porque era como regresar a cosas que ya habían pasado
y yo tuve que entregar ese dolor y armar porque yo sabía que este era el deber para la Argentina. Entonces tenemos que encontrar un camino. Urquiza encontró ese camino. Urquiza entendió que una Argentina facciosa solo lo podía unir una Constitución nacional. Solo lo podía unir el respeto a la ley y el respeto a la libertad con políticas de igualdad, pero el respeto a la libertad. Y entonces tuvimos el país que más se desarrolló en el mundo mientras tuvimos Constitución del 53-60 con la incorporación de Buenos Aires, hasta el fatídico día de 1930 en que se creyó que volteando instituciones se podía crecer mejor. De eso hay que salir. Y no se sale con golpes, y no se sale con luchas internas de un partido que desprecia a la República. Se nace de nuevo de un enorme esfuerzo individual de estar juntos, no amontonados, pero de estar juntos. Unen es la metodología que en definitiva ideamos con Pino, que no piensa como yo en muchas cosas. Está claro, yo soy una figura sin pensamiento ideológico, soy una liberal de izquierda, pero liberal, de centro. No me importan las ideologías, me importan las conductas y los principios. Pero nuestro objetivo es que todo el arco que quiera la República esté ahí. Y que si hay peronistas que quieren en serio, la República esté ahí. Y si no hay más conversaciones, por ejemplo, con el PRO, es porque hay un sector del PRO que quiere estar acá y Macri que realmente quiere estar en el PJ. Pero la idea es juntar un arco republicano tan grande y tan importante donde sean ustedes, por internas abiertas, que elijan quién es el liderazgo presidencial capaz de conducir a la Argentina a esa república y de pagar los costos de limpiar esa casa. Y en esa interna abierta tiene que estar el actual candidato a diputado como Wiener, tiene que estar Sanz, tiene que estar el señor de Mendoza, ¿cómo se llama? Cobos, vamos a estar nosotros y todos los que se quieran presentar. Y nosotros lo mostramos como el ejemplo en Buenos Aires. Incluimos a todos. No es que dijimos acá hacemos un acuerdo, incluimos a todos, 5. Pero el esfuerzo lo hicimos 6 partidos que nos juntamos. El radicalismo es el que tuvo 3 candidaturas. Nosotros 5 partidos, solo Coalición Sur. Ahora, tienen que participar todos. Y es el pueblo el que tiene que elegir. Nada más. Y un beso enorme y decirles que estuve en Rosario cuando sucedió lo que sucedió, que nadie me vio, que llevé las flores, que quería estar con ustedes, que no quería que nadie me vea, pero que sentía que tenía que estar acá, aunque ustedes no lo sepan con el alma, de todas las cosas terribles que le pasaron en el último tiempo. Así que lloro por ustedes, que rezo por ellos y que los quiero mucho como siempre. Me voten o no me voten. Gracias, Elisa, muy amable.